Buenas noches, profesora. Nosotros somos el grupo 3. Los integrantes son Espinosa Sánchez Milton, del Castillo Mero Sara, Génesis Mite Rodríguez, Marínez Solís Ibec y Dayana Wash. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como primer punto tenemos la introducción de la contabilidad, que son los hitos de la contabilidad a nivel mundial. Desde los albores de la civilización, al ser humano ha buscado la forma de registrar, organizar y controlar sus recursos. La contabilidad, más que una técnica fría de números, ha sido un reflejo de la evolución económica. Desde los orígenes en la antigua Mesopotamia, hace 3300 años antes de Cristo, las primeras formas de contabilidad surgieron con la escritura de las tablillas de arcilla que se registraban los números en carácter de proto. Como segundo es el desarrollo en la Edad Media en el siglo XI y en el siglo XIV, que es la evolución de los registros bilaterales entre dos partes hacia los sistemas más integrados, surgiendo así la contabilidad por parte doble en Italia. En la revolución comercial del siglo XIII, la partida doble facilitó el control de las sucursales comerciales a distancia, impulsando el dominio de los mercantiles italianos en Europa. Las innovaciones en la España imperial en el siglo XVI y en el siglo XVII, las primeras legislación contable mundial, las problemáticas cigales en 1549 y en Madrid en 1552, obligaron a los comerciantes a usar partida doble para evitar fraudes. En las contribuciones, pues, en las contribuciones del En las contribuciones en la Edad Moderna, la Real Fábrica de Tabacos en la Sevilla en el siglo XVII y en el siglo XVIII evidenció el uso avanzado de la contabilidad de los costes en monopolio y en los estatales. En la evolución de la disciplina histórica en los siglos XIX y en el siglo XXI, los primeros estudios sistemáticos centrados en autores y tratados. En el siglo XX se amplía el enfoque hacia fuentes primarias, libros de cuenta y su contexto socioeconómico. Ya. Ahora vamos al nivel nacional, que es dentro del Ecuador. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En el Ecuador, la contabilidad como disciplina fundamental para el desarrollo económico y social ha sido transformado a lo largo de los siglos, desde los rudimientos sistemáticos de registros prehispánicos hasta la adopción de normativas internacionales en el siglo XXI. Su evolución se refleja en cambios políticos, económicos, culturales y del país. En la época prehispánica, antes del siglo XV, durante el Incario, los incas desarrollaban los quipus, un sistema de cuerdas con nudos y colores para llevar la contabilidad, especialmente de cosechas, y utilizaban la yupana, una especie de ábaco para realizar cálculos aritméticos. En la colonización española, en los siglos XV y en el siglo XVIII, la introducción de sistemas contables europeos como el método de carga y datos del debe y el haber, ordenado por Felipe IV, para registrar las cuentas del reinado. Los contadores reales supervisaban las actividades económicas enfocadas en la explotación de los recursos naturales. Eh, en el siglo XIX y en el siglo XX, formalizaron de la profesión lenta y de la consolidación de la contabilidad como disciplina, influenciada por modelos europeos, ya que crearon instituciones primeras educativas e incorporaron la contabilidad en sus programas, aunque no se les dio un enfoque más técnico ni científico. En 1950, las reformas tributarias y económicas después de la Segunda Guerra Mundial, Ecuador implementó cambios en su registro tributario para enfrentar la crisis económica. La crisis bancaria y la dolarización en 1999 y en el 2000, que fue la profunda crisis financiera que vivió el país, culminó con la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial. Este cambio trascendental generó la necesidad de realizar ajustes significativos en los registros contables de todas las entidades. En el siglo XXI, la internalización contable la implementaron las normas internacionales de información financiera, bajo la supervisión de la Superintendencia de Campañas, Valores y Seguros.
Muchas gracias. Buenas noches, le voy a hablar sobre la etapa importante de la historia y la contabilidad. La contabilidad no siempre fue no fue como la conocemos ahora. A lo largo de los tiempos pasamos diferentes transformaciones, al que la convertimos en una herramienta esencial para administrar y controlar y tomar decisiones en cualquier tipo de organización. Le voy a presentar un recorrido histórico de la antigüedad del nuevo milenio explicando cómo fue la evolución de cada etapa. Primero tenemos lo que es la antigüedad, en la época de la antigüedad. Durante esta época nace la primera forma de registro contable, civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Utilizaban tablillas, papiros o pergaminos para llegar al control de bienes, impuestos y transacciones. La contabilidad se enfocaba principalmente en la administración de recursos de Estado y los templos, es decir, que tenía un propósito administrativo y fiscal. En esta etapa la contabilidad aún no era una profesión, sino era una herramienta de práctica de control económico. En la Edad Media, con la caída del Imperio Romano y el surgimiento del sistema feudal hasta el siglo XII hasta el siglo XIV, la contabilidad pasó a tener un uso monástico y agrícola. Los monasterios registraban sus cosechas, donaciones y gastos. Más adelante, con el renacer del comercio, la contabilidad empezó a profesionalizarse. A pensar de los primeros comerciantes, los contadores, y se crearon registros más detallados. También surgió también el debe y el haber, que son bases de método y la partida doble. Tercer punto, tenemos el Renacimiento. En este periodo, el desarrollo de la cultura científico y económico impulsaba grandes avances. Destaca la figura de Luca Pacioli, quien en 1494 publicó la primera obra de la contabilidad moderna explicando el método de la partida doble. La contabilidad comenzó a considerarse una disciplina total, útil no solo para la comerciante, sino también para estudiar la economía. Aquí se siente que la base de la contabilidad moderna como ciencia y como herramienta en gestión financiera. En cuarto punto tenemos la revolución industrial, como la industrialización y el crecimiento empresarial surgió la necesidad de control y mejoró el costo de la finanza. La contabilidad profesionalizó y aparecieron auditores, contadores, certificados e institutos contables. Se desarrolló nueva técnica de la contabilidad de costo, fundamental para medir eficiencia y productividad. La contabilidad dejó de ser un registro a pasar una herramienta estratégica, no solo tomar decisiones. En la edad contemporánea, durante el siglo XVIII, el siglo XX, la tecnología y la globalización transformaron la contabilidad. Crearon códigos mercantiles, leyes contables y se regulaba en la profesión el uso de máquinas contables. Posteriormente, la computadora permitió automatizar los registros y manejar grandes volúmenes de información. Además, empezó a valorarse la transparencia y la ética y la sostenibilidad en la informes financieros. En sexto punto tenemos el nuevo milenio. En el siglo XXI, la contabilidad vive en una transformación digital del uso de software contable, inteligencia artificial y análisis con tiempo real. Ha revolucionado la forma de registrar y presentar informes financieros. También se adoptaron normas internacionales que permiten comparar la información contable entre países. Ahí la contabilidad es global, tecnológico y enfocada en una transparencia y la sostenibilidad.
La contabilidad no solo sirve para llevar cuentas, sino también para tomar decisiones estratégicas y promover la ética empresarial y contribuir al desarrollo económico y global. Gracias. Como segundo tema, tenemos un mapa semántico sobre la historia de la contabilidad en el Ecuador. Empezamos con la época precolombina, en la cual aquí el método como tal de la contabilidad no era escrito, simplemente cumplían funciones contables, bueno, y estadísticas. Luego, en la época colonial, se aplicaba lo que es la partida doble desarrollada en Europa. Esta era influenciada por Luca Pacioli. La contabilidad servía principalmente a los intereses de los españoles. Aquí lo que se hacía era controlar el comercio y la recaudación de los impuestos. Ya en la época republicana, más o menos en el año de 1822 a 1900, aparecen los primeros contadores empíricos, los cuales eran encargados de llevar los libros de las casas comerciales y agrícolas. Ya en lo que es el siglo XX se profesionalizó la contabilidad y se crearon lo que son superintendencias de compañías, las cuales exigen estados financieros formales. Eso fue en 1959. Ya con la globalización y más o menos a partir de 1980, 1990, se establece lo que son las normas ecuatorianas de contabilidad, las cuales están basadas en principios internacionales. Ya en la actualidad, básicamente, la contabilidad ecuatoriana se basa en utilizar sistemas digitales contables y de software como Contíficos y distintos programas los cuales ayudan a que esto sea más práctico. Cumple un papel fundamental en la toma de decisiones empresariales, la transparencia financiera y el control tributario. La profesión del contador público es una de las reguladas y más reconocidas del país. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca de los tipos de sociedades en el Ecuador. La primera tenemos como compañía en nombre colectivo. Este no requiere, este requiere un número mínimo de dos socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas. No requiere un capital mínimo legal y se constituye mediante una escritura pública ante notario, aprobada por las superintendencias de compañías e inscritas en el registro mercantil. En cuanto a la responsabilidad de los socios, pues es limitada y solidaria. Esto quiere decir que los socios responden con su patrimonio personal por las obligaciones sociales. En cuanto a las ventajas y desventajas, tenemos como ventaja que la estructura es sencilla y de confianza mutua, ideal para negocios familiares o pequeños. Las desventajas están en que hay un alto riesgo personal de los socios, no adecuada para proyectos grandes. Como otro tipo de sociedad tenemos a la compañía en comandita simple. Este requiere un mínimo de dos socios, al menos uno comanditado y otro comanditario. No requiere un capital mínimo legal y también se crea por una escritura pública e inscripción en el registro mercantil. En cuanto a la responsabilidad de los socios, pues los comanditados tienen una responsabilidad ilimitada y los comanditarios una responsabilidad limitada a su aporte. Y también como ventajas y desventajas es que como ventaja permite combinar inversionistas con distintos niveles de riesgo y desventaja es que la limitada participación de los comanditarios es posible que entren en conflicto entre sus propios socios. Y bueno, también tenemos a la compañía de responsabilidad limitada. Esta requiere un mínimo de dos socios y máximo 15 socios. También como capital mínimo tenemos como $400 que pueden pagarse parcialmente al constituirse. Tenemos la responsabilidad de los socios que es limitada al aporte de cada socio.
En cuanto a la administración y representación, pues tenemos la designación de un gerente o varios administradores en la escritura social. Como ventaja y desventaja, pues tenemos la protección patrimonial, que es básicamente el control cerrado de los socios. Y las desventajas es las limitaciones para transferir participantes, que quiere decir que son menos accesos a los financiamientos externos. Y bueno, para los otros tipos de compañías les va a dar la información mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Dayana Huasco y como siguiente punto tenemos la compañía anónima, que esta está formada por un mínimo de dos accionistas sin límite máximo. El capital mínimo es de $800 y este se constituye mediante una escritura pública aprobada por la superintendencia registrada en el registro mercantil. La responsabilidad de los socios es limitada al valor de las acciones que poseen y esto se administra a través de una junta de accionistas, un directorio y un gerente general. Una de sus ventajas principales es que facilita atraer inversionistas y las acciones se pueden transferir fácilmente. Sin embargo, tiene trámites formales que son muy costosos, lo que lo hace más compleja para pequeñas empresas. Como siguiente punto tenemos la compañía en comandita por acciones, que se forma con al menos dos socios, uno o más comanditados y uno o más que son comanditarios. Este requiere de un capital mínimo de $800 y la responsabilidad de los comanditados es limitada, mientras que la de los comanditarios solo responde con el valor de sus acciones. La administración de esta está a cargo de los comanditados y una de sus ventajas es que tiene una estructura muy flexible, permite que algunos socios solo inviertan sin participar en la gestión. Y como desventaja es que la complejidad administrativa y el riesgo es alto que asumen los comanditados. Como último punto tenemos la sociedad por acciones simplificada, que este es el tipo de sociedad más moderna y flexible. Este puede formarse con uno o más socios, ya sean personas naturales o jurídicas. No necesita capital mínimo y puede constituirse incluso de una forma digital. La responsabilidad de los socios se limita al valor de sus aportes y los representantes legales se designan libremente. Su mayor ventaja es que se crea rápidamente, puede ser unipersonal y se adapta a distintos negocios. Y como desventaja es que su baja formalidad puede generar desconfianza en inversionistas grandes o bancos. Gracias.